Saludos, muy buenas tardes. Continuamos con el libro Vuelve a descubrir a Jesús, una invitación de Matthew Kelly. Redescubrir a Jesús, una invitación a redescubrir a Jesús de Matthew Kelly. Hoy vamos al capítulo número 6 y el tema del capítulo 6 es hay más. Hay muchísimo más. Hay más respecto a Dios de lo que podemos imaginar o descubrir en esta vida. Hay más respecto a la vida de lo que la mayoría de nosotros se da cuenta en la mayoría de nuestra vida. Y hay muchísimo más respecto a Jesús de lo que puede estar contenido en este breve librito. Por lo cual te diré otra vez, este librito es tan solo el comienzo a una jornada que espero habrá de durar el resto de nuestras vidas. Ahora exploremos algo más de lo que Jesús reclama sobre sí mismo. Jesús asegura poder dar vida eterna. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les voy a dar vida eterna. Nunca perecerán. Juan 10, 27 al 28. Jesús mostró a la gente cómo tener una vida más rica, más profunda, más significativa aquí en la tierra. Pero también les recordó que hay más respecto a la experiencia humana que esta vida. Les indicó lo eterno, lo divino. Muchas personas que han hecho esto a través de la historia, muchos líderes y maestros y sabios han ayudado a las personas a experimentar la vida de una manera más profunda y les han señalado lo eterno. Pero Jesús dio un paso más allá. Él aseguró darnos vida eterna. Jesús aseguró, ¿verdad?, ser el Mesías. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y él respondió con las palabras de yo soy. Las palabras, ¿verdad?, que le dijo Jesús desde la zarza ardiente a Moisés. Marcos 14, 61 al 62. ¿Quién dijo Jesús que era él? Cuando exploramos esta pregunta no hay confusión. Una y otra vez a lo largo de su vida pública, Jesús aclaró que él era el esperado Mesías del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Él aclaró muchas veces que él era Dios. Jesús asegura poder ver el futuro. Eso es algo bien difícil, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tomó a sus discípulos aparte a los 12 cuando estaban subiendo a Jerusalén. Y allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado, escupido, azotado, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Lucas 18, del 31 al 33. Una gran mente puede estudiar todos los ayeres de la historia, pero solo Dios puede ver el futuro y predecir cada mañana. Con frecuencia Jesús les habló a sus discípulos de eventos futuros. Su conocimiento del futuro fue una demostración de su divinidad. Jesús asegura haber existido antes que el mundo. Esto sí está difícil, ¿verdad? Sin embargo dice: ahora Padre, dame junto a ti la gloria que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo. Juan 17, 5. ¿Quién creó el mundo? Lo creó Dios. Así que cuando Jesús asegura haber existido antes de que el comienzo del mundo, estaba asegurando otra vez ser Dios. Una vez empezamos a considerar realmente los reclamos de Jesús, el Evangelio se convierte en una letanía de historias que anuncian Jesús es Dios. Pero para cualquiera que no estuviera claro lo que estaba reclamando, Jesús removió toda duda cuando dijo: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos una sola cosa. El que me ve a mí, ve al Padre. Juan 10:30 y Juan 14:9. Cuando se toma todo esto en consideración, es fácil ver cómo los primeros cristianos llegaron a la conclusión de que Jesús era divino. Jesús dijo que era Dios y presentó evidencia para respaldar su reclamación. La siguiente generación de cristianos creyó basándose en el testimonio impactante de aquellos que, habiendo conocido a Jesús, que habiendo caminado con él, que lo habían escuchado enseñar y que habían sido testigos de sus acciones increíbles, ¿verdad? Este testimonio ha sido pasado de generación en generación. Al principio oralmente, después de la forma manuscritos escritos a mano, y hoy en día en los evangelios que se encuentran en la Sagrada Biblia. Y quizás el más impactante y convincente del testimonio es que 11 de los discípulos, todos excepto Juan, murieron antes de negar lo que sabían que era cierto sobre la vida, muerte y la resurrección de Jesús.
aun cuando uno de nosotros tiene que responder la pregunta de Jesús por sí mismo, pero estamos bien claros sobre algo. Si Jesús no es quien reclamó ser, es un mentiroso, pero no un mentiroso corriente, es el mentiroso más grande de toda la historia del mundo. Y si no es quien reclamó ser, perpetró el fraude más grande de la historia, y cada iglesia que pasemos es un monumento a ese fraude. ¿Es realmente posible? ¿Qué clase de teoría de una conspiración se requeriría para convertir a Jesús en el mentiroso y defraudador más grande de la historia? C.S. Lewis fue uno de los pensadores más claros del siglo XX. En su libro Mero Cristiano trató la pregunta de Jesús de una manera indirecta al escribir: un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera la clase de cosas que dijo Jesús, que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático. Al nivel del hombre que dice ser un huevo hervido o el demonio del infierno, tiene que tomar una decisión. ¿Fue y es el Hijo de Dios o un loco o algo peor? Puede desconectarse de él por tonto o caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con una estupidez condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. Él no lo ha dejado abierto para nosotros. No hay evidencia de que Jesús fuera un lunático. Si lo hubiera sido, sus enemigos hubieran podido desacreditarlo y callarlo. Si hubiera sido simplemente un lunático, la crucifixión no hubiera sido necesaria. Para aquellos que profundizan en la pregunta con un corazón humilde, la evidencia es abrumadora y más tarde o más temprano cada uno llega a la misma conclusión. Jesús es quien él reclamó. Mas responder a la pregunta de Jesús no es fácil. ¿Es un mentiroso o lunático o Dios? Cada uno de nosotros tiene que llegar a su propia respuesta en su momento. Pero en última instancia tenemos que llegar a esa respuesta por nosotros mismos. La pregunta de Jesús no es para ser tomada a la ligera. Hay mucho en juego, más de lo que podemos imaginar. Pero supongo que en última instancia se trata de decidir si creemos o no en Jesús. ¿Verdad? Ahí llegamos al punto culmine. Se trata de decidir si creemos o no en Jesús. Cada quien, ¿verdad?, tiene que contestarse a esa pregunta, y a lo largo de su vida, el libro nos invita a que nos vayamos contestando esta pregunta una y otra vez más, a lo largo de nuestras vidas. Y eso es redescubrir a Jesús, hacer esas preguntas grandes, esas preguntas fuertes, ¿verdad? Porque así el Señor se puede ir revelando a cada uno de nosotros desde el punto que cada uno de nosotros esté, ¿verdad? La contestación va a ser distinta en muchos puntos en tu vida. A los 20 años es una contestación, a los 30 es la contestación, como que la contestación va aumentando, a los 40, a los 50, a los 60, y ya muy cerca, ¿verdad?, de la muerte, pues también la contestación va a ser sumamente diferente. Y espero, ¿verdad?, que sea la mejor, y que cuando estemos ahí entre el hecho de la vida y la muerte, decidamos, ¿verdad?, soltarnos de la vida, morir para ir a vivir con Cristo. Punto para reflexionar: saber acerca de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús, ¿verdad? Podemos leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera, ¿verdad?, y ver todas esas historias de Jesús, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que a través de las historias podamos conocer a Jesús, porque Él se nos quiere revelar a cada uno de nosotros a través de todas esas historias. Él se nos quiere revelar a nosotros. Versículo para vivir es: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Romanos 12:2. Pregunta para meditar: ¿tienes una razón realmente buena para no creer en la palabra de Jesús? Y la oración es: Jesús, yo creo, ayúdame a que se me pasen mis dudas y mi falta de fe. Jesús, yo creo, ayúdame a que se me pasen mis dudas y mi falta de fe. Jesús, yo creo, ayúdame a que se me pasen mis dudas y mi falta de fe. Continuemos, hermanos, redescubriendo a Jesús cada día en nuestras vidas. Sigamos, ¿verdad?, haciéndonos
preguntas, preguntándole a Jesús y pidiéndole la gracia que lo podamos volver nuevamente a redescubrir. Y al redescubrir a Jesús, cada día nos vamos convirtiendo más y más en otro Jesús. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga y que María Santísima los acompañe siempre.